Saludos queridos hermanos y hermanas, paz y bien, aquí retomando conversaciones con esencia capuchina, ya que muchos de ustedes pues han estado esperando esto hace algunos meses. Ya nos disculpamos, habíamos suspendido los programas porque estábamos remodelando el lugar donde se grababa, las oficinas donde grabábamos el programa, pero hemos querido hacer un nuevo programa para continuar este contacto con ustedes, ¿verdad? Y ya que ustedes lo habían pedido, y discutir un tema muy hermoso de nuestra vida, que ha sido de los temas que más ustedes han disfrutado y que han querido para seguir conociendo nuestra vida, ¿verdad? Para que se sigan identificando con nosotros, con nuestras misiones, con nuestra formación, y así pues también pues ustedes como bienhechores y aquellos que no son bienhechores también puedan hacerse parte de nuestros bienhechores, pues sigan compartiendo de aquello que generosamente siempre comparten para que nosotros podamos seguir nuestra misión y para que podamos seguir formándonos. Damos gracias a Dios que en este pasado mes de junio tuvimos la profesión perpetua de un hermano, Fray Ricardo Tardí, ¿verdad? Que eso es gracias a ustedes, ¿verdad? Se puede formar y que en estos momentos pues se encuentra de misión en México, igual que nuestro hermano Ian, que se encuentra en nuestra provincia, en Pittsburgh, pues también teniendo su experiencia de verano y de misión, y eso es gracias a ustedes y a su colaboración. Así que cercanos a esta fecha, hay una fecha muy importante para los capuchinos y es el 3 de julio. Y por eso hemos invitado a un hermano para que nos hable de ese día. Yo no voy a abundar mucho porque para eso es la conversación, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Fray Leonardo. Saludos, él está desde Roma junto conmigo. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Va bien, hermano, y pase bien a todos los que nos están acompañando. Bueno, primero de nada quisiera presentarme un poco para que nos conozcamos, ¿verdad? Algo yo conozco de Puerto Rico desde aquella vez que estuve acompañando los ejercicios espirituales, pero poco en realidad, ¿no? De una semana. Bueno, yo soy de Argentina, soy un fraile capuchino ya hace 30 años, prácticamente, ya hemos cumplido los 30 años de vida religiosa. Prácticamente desde mi juventud estuve en la familia franciscana porque participé de la juventud franciscana en la parroquia, capítulos, encuentros, etcétera, ¿no? Todo lo que implica el movimiento juvenil franciscano. Y después ya sentí este llamado de la vocación a ser capuchino, y ahí entonces decidí entrar muy joven a la orden. En la vida de la orden, bueno, después del tiempo de formación inicial y todo, lo que más me dediqué es a la parte de formación. Enseguida me pusieron de maestro de postulantes, tuve unos cuantos años también de maestro de novicios, con novicios de distintos lugares de América, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de Argentina. Así que bueno, una rica experiencia, pero siempre estuvo esto de la familia franciscana muy presente. Fui asistente de la JUFRA, asistente nacional, fui asistente de la Orden Franciscana Seglar, fui asistente también religioso de nuestras hermanas clarisas capuchinas de Sudamérica. Entonces, durante todo ese tiempo siempre anduve un poco en este tema de la familia nuestra, ¿no? De la familia franciscana, de la familia capuchina. Y los últimos años me han convocado aquí a Roma para prestar este servicio de delegado del ministro general para las clarisas capuchinas y los institutos agregados a nuestra orden. ¿Qué significa esto? O sea, todas las congregaciones, fundaciones de hermanos y de hermanas que surgieron un poco acompañados por capuchinos, ya sea porque el fundador era capuchino o porque era acompañante espiritual de la fundadora. Todo este grupo de instituciones que son familia espiritual de los capuchinos, se dice que son agregados a nuestra orden, ¿no? O sea que participamos de esa vinculación espiritual y de los beneficios también espirituales, ya sea los santos de nuestra orden, ya sea las devociones, la tradición nuestra, bueno, todo lo que hace referencia, digamos, a lo que es la familia. Así que bueno, esa es mi tarea desde hace 8 años.
estoy aquí en Roma, sobre todo con las clarisas capuchinas, con las contemplativas, pero también con todos los institutos. Son muchos institutos agregados a la orden que viven de nuestra espiritualidad. Bueno, en realidad son como distintos niveles de institutos, ¿verdad? Hay Sí. institutos religiosos, hay institutos religiosos pontificios, hay otros que son diocesanos, hay otros que son para consagrados seculares, que también están ligados a nuestra orden, pero hay como referencia una lista que habría que actualizarla, pero que hay como un centenar, digamos, de institutos de estos diferentes niveles que están asociados. Algunos grandes, otros pequeños. Algunos tienen 500 miembros, 1000 miembros o 2000, y otros son pequeños grupos. Muy bien, ¿verdad? Pues ese es el servicio que nuestro hermano está prestando en la orden y por eso lo hemos invitado, porque mencioné una fecha al inicio, el 3 de julio, 3 de julio del 1528. ¿Qué importancia y qué se celebra ese día que es tan importante para nosotros como familia capuchina? En realidad, el 3 de julio es como una fecha de convención, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el 3 de julio está fechada la bula que dio permiso a los primeros capuchinos para vivir esta inspiración. Esta bula se llama Religionis Selus, es el permiso del Papa, es la aprobación del Papa para iniciar esta reforma, así le decimos, ¿no? Reforma capuchina. Porque nuestra orden surgió como con espíritu de reforma dentro de la familia franciscana para tratar de volver al origen. Y justamente se cumplía en ese tiempo 300 años de la muerte de San Francisco, el tercer centenario de la muerte de San Francisco. Entonces había todo un clima de efervescencia, de deseo de volver al origen, de un poco de criticidad en el sentido de que cómo habían evolucionado las cosas, no estaban muy conformes. Y entonces el grupo de los primeros capuchinos decidieron iniciar por su cuenta, digamos, ¿no? Guiados por el espíritu, sin el permiso de sus superiores. Entonces esta aprobación del Papa fue muy importante, porque a pesar de no tener el permiso de sus superiores, el Papa entonces avaló esta búsqueda y así comenzaron los primeros. Entonces, sí, porque ya llevaban cerca de 3, 4 años que empezó este grupo con Mateo de Bacio y los hermanos Fossombrone, ya mirando, ¿verdad?, esa renovación de la vida franciscana. Digo que es muy interesante ver un poco la historia, porque se dice que la historia es maestra de vida, ¿verdad? Y realmente es así. Si uno mira un poco el origen, mira la historia, uno se da cuenta que hay enseñanzas que tenemos que recoger. Se celebraban 300 años de la muerte de San Francisco. Hacía poco tiempo el Papa mismo había intentado, como había tantos grupos franciscanos, unir a todos estos grupos, ¿no? Estaban los conventuales, que era la línea oficial, pero también había tantas reformas, tantos grupos con distintos estilos, con distinto hábito incluso. El Papa intentó entonces unificar a todos, pero ese intento funcionó hasta cierto punto, porque en el fondo la orden se dividió en dos. Conventuales, por un lado, y observantes, por otro lado. Esto fue en 1517. En esa época había mucha inquietud de renovación, había mucho deseo de reforma. No solamente dentro de los franciscanos, sino en toda la iglesia. Había una necesidad de volver al Evangelio, porque se sentía que había un tiempo nuevo. Estaba finalizando la Edad Media, estaba comenzando ya la Edad Moderna. Hace poco se había descubierto América, descubierto entre comillas, ¿no? Los primeros europeos llegaron a América. Había tantas novedades, se había inventado la imprenta, y con la imprenta la difusión de los libros y poder leer, había muchas novedades que se respiraba un cambio de época, ¿verdad? Digo, qué similitud con nuestra época. ¿Cuántas cosas que podemos sacar en paralelo con nuestra época? Se percibía en aquel momento que algo terminaba y que finalizaba y que algo nacía. Bien, eso era el clima un poco cultural. Entonces estos frailes dijeron,
estamos terminando una época, tenemos que ser fieles a esta intuición de San Francisco, y comenzaron como a hacer una relectura de San Francisco, ya no con el que se había transmitido, sino como un San Francisco de más oración, más moderno en un sentido, ¿no? Más moderno, un San Francisco como más austero, más predicador, más libre, más, bueno, tantas acentuaciones, digamos, ¿no? Que eran propios de esta época, y que estos primeros frailes se decidieron, inclusive con el riesgo de su propia vida, porque en aquel momento no era tan fácil decir desobedezco a mi superior. Estaba la excomunión, había persecuciones, todavía la Edad Media era difícil en ese sentido. Y ellos se arriesgaron por seguir esta inquietud del espíritu. Mateo de Bacio, los hermanos Fossombrone, pero es esa primera generación. Hay cosas muy curiosas de estos primeros años. Daríamos todo más de una hora hablando de estos temas, ¿verdad? Porque, claro, uno tiene que meterse en ese mundo, ¿no? Se escapaban de un convento, tenían que esconderse, fueron a los camaldulenses para pedir refugio. Los camaldulenses al final no los quisieron aceptar definitivamente por miedo a las represalias. Todo un mundo, por fortuna y por providencia. La duquesa de Camerino era sobrina del Papa Clemente VII. Y a través de la duquesa, que tenía en gran consideración a los frailes, por cómo habían trabajado con los apestados, por digamos que la aureola de espiritualidad que rodeaba un poco esta reforma, estos primeros frailes, la austeridad, la oración, el servicio a la gente, un poco por todo eso los apoyó y consiguió entonces de su tío, el Papa, estos permisos que de otro modo, pienso que los frailes no lo hubieran conseguido por su propia cuenta, ¿verdad? O sea que la providencia también puso estos personajes importantes, sobre todo mujeres laicas, que respiraban este ambiente moderno, que eran muy cultas y que respiraban este deseo también de reforma de la Iglesia, estuvieron en el camino de los capuchinos y los ayudaron muchísimo. La duquesa de Camerino, Catalina Chivo, después otra duquesa Colonna, aquí de Roma, después la madre Lorenza Longo, también la fundadora de las capuchinas. Todos tenían como un mismo perfil, grandes mujeres que en algún momento tuvieron dinero, que eran importantes, pero que iniciaron obras sociales, obras de asistencia, y que eran este nuevo laicado de este momento histórico, ¿no? de reforma. Eso me recuerda de esos inicios de la orden, allí cuando el sacerdote Gamaliel dice, cuando la persecución de los primeros cristianos, mira, esto es sencillo, ¿verdad? Si los persiguen es de Dios, esto va a seguir y estamos persiguiendo a Dios, o mira, mejor déjenlo quieto y si es de Dios eso seguirá. Y yo creo que el tener eso que dices de la providencia de Dios, les presentó, ¿verdad? En el camino se le pusieron estas grandes mujeres que ayudaron a estos inicios de nuestra orden, ¿verdad? Y que todavía un poco, pues eso sigue, ¿verdad? Que todo ese espíritu de estos primeros hermanos, pues siga animando, ¿verdad? Y esa experiencia de los laicos, ¿verdad? Dice, lo ibas contando y como decía, ¿verdad? Me parece mucho a las generaciones de ahora, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Estamos como en un cambio de época y esa invitación también de la iglesia y por eso el sínodo que vamos haciendo, en que vamos caminando, del protagonismo de los laicos, ¿verdad? La importancia de los laicos en esto, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que vean que incluso en los inicios de órdenes religiosas como las nuestras, que las tienen en tan alta estima, sin querer ser muy orgulloso, ¿verdad? Que las tienen en tan alta estima de mucho tiempo, pues en un inicio el impulso a los hermanos que querían renovar la orden franciscana y que nacen los capuchinos, pues fueron laicos, ¿verdad? Y eso es muy importante para que nos sigamos relacionando, ¿verdad? Que Yo pienso que no se podría pensar en el desarrollo de los capuchinos sin estos personajes que eran lumbreras, laicas especialmente, que lograron captar esta novedad que portaban estos frailes, ¿verdad? Esta nueva interpretación de San Francisco.
¿Por qué una nueva interpretación? Porque parecía que ya la interpretación, después de 3 siglos, era demasiado rodeada de santidad y de aureas de tradición, y en cambio como que traían una interpretación más fresca, ¿no? Más espontánea de San Francisco, más genuina, que tenía que ver más con el espíritu, digamos, ¿no? Que con las grandes estructuras. Y bueno, estos primeros hermanos entonces se dedicaron mucho inicialmente a la predicación y a la vida de oración, como los 2 pilares. Vivían incluso, sí, no muy retirados de los poblados, pero siempre en lugares un poco solitarios, para dedicarse a la oración. Suficientemente cercanos como para poder venir entre la gente, atender a los afectados, a los enfermos, para predicar, pero también como para poder retirarse, sobre todo en las montañas, poder orar. Entonces, estos 2 elementos, vida de oración intensa, vida en relación con Dios y presencia en medio de la gente, servicio a la gente, siempre estuvieron un poco como en una tensión, ¿verdad? No rezar tanto de olvidarse de la gente, y estar tan metido en medio de la gente de olvidarse de la vida espiritual y de Dios. Entonces trataban de ser contemplativos en la acción, y también llevar todos los sufrimientos de las personas y los desafíos pastorales a la vida de contemplación. Entonces estos dos polos, estas 2 características van a marcar para siempre a los capuchinos. Cuando hemos perdido el equilibrio de estas características es cuando la orden un poco se desorienta. Cuando se dedica solo a la pastoral y nada a la oración, o cuando se dedica solo a la oración y nada a la vida gente o al servicio. Entonces estas polaridades, este equilibrio nos va acompañando, y pienso que es un desafío también para el momento que vivimos, que es un tiempo bien nuevo, ¿no? De cambio, un tiempo de reforma. Nosotros iniciamos esta reforma capuchina. En aquel momento se hablaba mucho de reforma. Después llegó el Concilio de Trento, poco después de los capuchinos. Gran concilio en la historia de la Iglesia. Nosotros estamos en este tiempo, el Concilio Vaticano II, ¿no? También marca una gran reforma. Todavía no la hemos terminado de digerir. Y que implica para nosotros también, capuchinos, bueno, los frailes de la Reforma, dar nuestra contribución especialmente. Papa Francisco tantas veces nos habla de la Reforma. Es muy cómodo decir siempre se hizo así, ¿verdad? Todo, siempre se hizo así. Tenemos que pensar las cosas de otra manera, porque los tiempos cambian y porque tenemos que volver hacia el inicio, ¿no? Que es el Evangelio, que es San Francisco, para poder actualizarlo y decirlo de una manera genuina, decirlo de una manera más fresca. Ese es el sentido de haber establecido cada 3 de julio celebrar como una fecha de la familia capuchina. Un punto de referencia para todos los que hemos sido reformados con este espíritu de los primeros capuchinos. Un punto de partida, ¿no? Y desde hace unos años atrás, pienso que esta es la 6ª edición de esta jornada de la familia capuchina, hemos comenzado a hacer como una especie de cita anual. Muy sencillo, ¿no? A los distintos lugares del mundo, hacer un día para orar, para encontrarnos, para saludarnos, aunque no sea eso. Ojalá que para compartir una Eucaristía, ojalá que para compartir un pequeño almuerzo o una merienda o algo, para no perder este sentido de familia, ¿no? No solo los frailes somos capuchinos, también las hermanas clarisas son capuchinas, otras contemplativas que están ligadas a nuestra orden son capuchinas. Todas estas congregaciones agregadas a nuestra orden son capuchinas. No me acuerdo en Puerto Rico, pero hay tantas congregaciones, ¿no? Capuchinas del Buen Pastor, terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, capuchinas de Madre Rubato, las capuchinas de la Inmaculada de Lourdes. Estas 2, capuchinas de Madre Rubato y las de la Inmaculada de Lourdes, hace poquito canonizaron a su santa fundadora. Hace unos meses atrás, ahora en octubre, no en octubre, en mayo,
mayo último, se canonizaron sus 2 santas fundadoras capuchinas. Una alegría para toda la familia, ¿no? Y, Y después, los laicos, para nosotros son tan importantes, los laicos que formalmente son parte de la familia franciscana, por ser de la orden franciscana seglar, por ser de la juventud franciscana, pero tantos otros que participan de otras instituciones ligadas a los capuchinos. Porque en los conventos nuestros hay instituciones distintas, o porque participan de algún tipo de asociación misionera, de colaboración, y que estas asociaciones lo que hacen es compartir los bienes espirituales de nuestra orden con los laicos. O sea que los frutos, el trabajo, las entregas, todo este patrimonio espiritual de los capuchinos no es solo para nosotros. Los méritos de nuestros santos, las indulgencias de nuestra orden, los privilegios o las concesiones que se le ha dado a la orden, no solamente para los capuchinos, sino también para todos los que están asociados, ¿no?, a los capuchinos. En nuestros conventos es típico que todos los días hay una misa por estos asociados. A veces se dice que es la misa por las intenciones misioneras, por los asociados a la obra de las misiones o a las asociaciones. Pero siempre se celebra, prácticamente que una costumbre en todos lados, ¿no? Una de las misas es por las intenciones de todos nuestros laicos asociados, de todos los laicos y los religiosos asociados a nuestra orden. Entonces, claro, hay una comunión espiritual que se va consolidando, ¿no?, a lo largo del tiempo, que se manifiesta después, claro, en estas pequeñas cosas. Un día al año, 3 de julio, no lo queremos hacer visible. Lo hacemos visible, nos saludamos, rezamos unos por otros, nos juntamos en los distintos lugares. Aquí en Roma se suele hacer la reunión de los superiores generales en torno a esta fecha. Okay. De las congregaciones asociadas a la orden, una pequeña reunión, si no están, porque muchas veces los superiores generales están en visitas o en distintas tareas, al menos algún delegado para poder reunirnos. Pero también, por ejemplo, se hace este domingo 3 de julio, misa en nuestras hermanas capuchinas, en el monasterio de las contemplativas, clarisas capuchinas de Gravatela, con todos los que quieran venir, participar. Pequeños gestos, digamos, ¿no?, pero que hacen a no perder de vista esta familia espiritual nuestra. Sí, es importante de la sencillez, que es parte de nuestra vida, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, cómo surgió, ¿verdad?, de una conversación, de un encuentro que surgió, que dijeron, mire, este día deberíamos tomarlo porque, como dices, esta es la sexta, ¿verdad? Porque yo estaba también diciendo como que yo no recuerdo, cuando yo entré a la orden hace 10, 11 años, yo entré en el 2009, yo no recuerdo la fiesta, ¿verdad? Bueno, no que no recuerdo la fiesta, recordaba el día, ¿verdad? Como dices, sí, que es puntual la celebración de la bula, pero no recordaba que nos hubiesen dicho se celebra el Día de la Familia Capuchina, que nos invitaran a compartir con los institutos agregados a la orden, con Clarisa, ¿verdad?, que hiciéramos algo que tuviera que ver en esa celebración, ¿verdad? Pero ¿de dónde surge, verdad? Que en algún momento, alguna reunión, algún encuentro, dijeron, ¿por qué no hacemos tal cosa? Surgió un poco al finalizar el año de la vida consagrada, que fue el 2015. Hicimos una reunión de todos los superiores mayores de los institutos afiliados a nuestra orden, agregados a la orden. Al menos los que estaban aquí en Roma, y un grupo significativo, nos hemos juntado, hemos hecho toda una jornada de reflexión, y la reflexión fue ver qué cosas concretas podían quedar, qué cosas concretas podían ser como un indicativo. Surgió algún tipo de colaboración en alguna misión en África, surgió alguna colaboración, por ejemplo, en nuestros cursos de formación permanente, cuando visitamos los lugares franciscanos, que han participado hermanas a partir de este encuentro, hermanas clarisas y hermanas de alguna otra congregación capuchina. Pero de lo que en concreto también dejó ese encuentro fue, ¿por qué no buscar un día para que se celebre como familia capuchina? No se dijo qué día sería.
Después, un poco dándole vuelta, pensando, se propuso el 3 de julio como fecha, digamos, de la bula de aprobación de los primeros capuchinos. Entre los capuchinos se habla que es el día del nacimiento de la orden, pero todavía la orden necesitaba crecer mucho más, porque todavía era apenas una reforma y era apenas el permiso para poder seguir adelante, no era una aprobación todavía así formal, pero fue suficiente como para poder andar adelante. Por eso fue, como decir, el inicio de la familia capuchina, donde la Iglesia reconoce y aprueba este movimiento que después va a seguir su camino en la historia, ¿no? Entonces se propuso al Consejo General, a ver si les parecía, y el Consejo General entonces aprobó esta iniciativa y se comenzó. Entonces se aprobó en el 2016, pero se comenzaba recién al año siguiente, la primera jornada de la familia capuchina, ¿no? Y a partir del 17 entonces hicieron todos estos años. Creo que fue así, si no me falla la memoria, puede ser que le erre por un año. Qué bien. Entonces, ¿qué ustedes esperarían? ¿Verdad? ¿Qué ustedes esperarían de la orden que saque de esta experiencia y de la celebración del Día de la Familia Capuchina? ¿Verdad? ¿Qué frutos ustedes, verdad? Como estuve en este caso como encargado, como delegado del ministro en todo lo que tiene que ver con las clarisas capuchinas y los institutos agregados a la orden, ¿qué frutos ustedes dicen, wow, nosotros nos gustaría que los hermanos alrededor del mundo se viera esto? Lo que se espera, digamos, de esta jornada es que más que hacer una única cosa aquí en Roma, baje, digamos, baje, año a año, sea como más consciente a nivel de los hermanos, a nivel de las hermanas, a nivel de los laicos colaboradores, que vaya bajando, ¿no? Que se vaya instalando los calendarios para que al menos una vez al año nos acordemos de que hay algo particular, que no solamente somos franciscanos, que también el 4 de octubre, y somos familia franciscana, pero que hay algo propio, particular, que estamos llamados a cultivar nosotros. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Que hay algo capuchino que va más allá de los franciscanos. Somos franciscanos, ciertamente. Clara, San Francisco, todos los santos franciscanos, pero hay un propio particular, que es unos ojos nuestros con los que miramos a San Francisco y a Santa Clara, y eso propio lo tenemos que cultivar. Y por eso es como una especie de sensibilización esta jornada. Es de hacerlo presente, es de no olvidarlo, es de acordarnos que al menos una vez al año tenemos esto, ¿verdad? Y seguir cultivando estas relaciones, porque en el fondo ser familia depende de nuestras relaciones con las personas. De acordarnos de eso, de saludar, de que están ahí, de tenerlos en nuestra oración, verdaderamente. Yo digo, es modesto el objetivo, ¿no? Es modesto. No queremos una gran cosa. De esto. Ya hay muchos eventos, por decirlo así. Hay muchos eventos. Hay eventos centenarios, grandes celebraciones. No tenemos esta pretensión de los grandes eventos, sino de las pequeñas celebraciones como hitos que marquen un camino para poder seguir colaborando. Entonces hay tres verbos que utilizamos para definir qué se espera de esta jornada de la familia capuchina. Uno es celebrar. Celebrar no solo la Eucaristía, celebrar el don de Dios en nuestro carisma, celebrar el don de Dios en nuestros fundadores, en nuestros santos. Celebrar, ¿no? Por eso tiene que ser un poco de fiesta este día, ¿no? De alguna manera es una celebración. Implica lo religioso, la oración, dar gracias a Dios, y también la parte muy concreta, muy humana, digamos. Compartir un almuerzo, compartir lo que sea. Celebrar. Después, lo otro es compartir. O sea, volver a encontrarnos. O si no nos podemos encontrar, al menos saludarnos. O publicar, o replicar en el Facebook, en las redes sociales. Ya es un modo de compartir. Es como un llamado a no olvidarnos de que somos hermanos, que hermanándonos es donde se construye.
Entonces, compartir, y compartir quiere decir, bueno, ampliamente, ¿no? A ver cómo estamos, en qué estamos, cómo nos fue todo este tiempo, cómo vamos recuperándonos después del tiempo de la pandemia, con estas situaciones que el mundo vive hoy. Bueno, todo lo que implica el compartir. Y el otro verbo es colaborar. Colaborar quiere decir trabajar juntos. A ver, ¿qué paso podemos dar para trabajar juntos en algo? O sea, que desemboca esta jornada en decir, bueno, pero concreto, no decir buenas intenciones, sino, podríamos juntarnos, podríamos hacer, yo tengo este material, tú tienes lo otro, no sé, de alguna manera, fruto del compartir es la colaboración. Entonces, un poco estos tres verbos han animado esta propuesta, ¿no? Cada año lo tomamos de una manera distinta. Este año un poco lo que quisimos es acentuar que queremos celebrar las canonizaciones, ¿no? Hay 2 nuevas santas capuchinas de nuestra familia y es importante celebrarlo, ¿no? Esta parte celebrativa, entonces un poco la dedicamos, por decirlo así, a Santa María Francisca de Jesús Rubato, que es la fundadora de las capuchinas de Rubato, y Santa María de Jesús Santo Canale, que es la fundadora de las capuchinas de la Inmaculada Concepción de Lourdes. Una fundó en el norte de Italia, otra en el sur de Italia, más o menos en la misma época. Muy curioso. Más o menos eran contemporáneas. Cada una trabajó por los pobres y por las mujeres, por la promoción, digamos, a su modo acompañada por los capuchinos. Y después fundaron en muchos otros lugares. En América, enseguida fue la madre Rubato, de hecho murió en América, como misionera, murió en Uruguay, y allí está su tumba, ¿no? Hoy su tumba, su santuario. Celebrar a estas 2 grandes mujeres de nuestra familia capuchina. Estas son, porque tenemos solo una santa capuchina, que es Santa Verónica Giuliani, las demás son beatas. Una santa capuchina, Santa Verónica Giuliani. Esta sería la segunda y la tercera, ¿no? Ok. Serían 3 ahora, tenemos 3 santas capuchinas. Lo segundo que queremos hacer en este tiempo es compartir. Hoy la Iglesia está hablando de sínodo, sinodalidad. Lo vemos por todos lados, ¿no? Todas las reuniones parroquiales, todas las reuniones se nos mete el sínodo por todos lados. Nosotros franciscanos tenemos mucha historia de vivir esto que hoy se llama sinodalidad. Nosotros, para la gente por ahí que lo ha sentido alguna vez, hacemos capítulos, ¿no? Hacemos capítulos en nuestros conventos, hacemos capítulos provinciales, hacemos capítulos general. Me acuerdo que una vez el Papa, cuando era obispo de Argentina, nos dijo, ustedes los franciscanos, si no están de capítulo, están de versículo, pero siempre están reunidos. Y es un poco así, ¿verdad? O sea, tenemos un estilo de tratar de hacer las cosas juntos, de caminar juntos, que eso significa sínodo. Entonces hay toda una tradición nuestra franciscana de cómo compartir, cómo caminar juntos. Entonces, la idea también de esta edición de la Jornada de la Familia Franciscana era decir, bueno, cómo nosotros franciscanos tenemos una riqueza para compartir en el sínodo con toda la Iglesia, con nuestro estilo de discernimiento franciscano, fraterno, igualitario, donde creemos que la presencia del Espíritu Santo puede revelarse inclusive por el que es el último, por el que es el menor, como dice Santa Clara en su regla. Hay que escuchar a todas, porque a veces el Espíritu Santo, por la que es menor, revela lo que es mejor. Bueno, es todo un espíritu de vivir la sinodalidad, que es nuestro modo particular de caminar. Y lo tercero, a ver cómo colaborar, tiene que ver más bien en proyectarnos hacia adelante y mirar un poco los próximos años, que nos esperan varios centenarios franciscanos, chinos, y decíamos, bueno, cómo empezar a pensarnos juntos y a colaborar en vistas a estos próximos centenarios. Entonces era un poco estos tres verbos de los que hablábamos,
aplicados a nuestra realidad de este año, ¿verdad? Lo que vivimos ahora. Sí, porque ya en 6 años son 500, sí, 500 de la bula. En el, 1500, Sí. en el 2028 son 500 años de ese inicio canónico, ese impulso canónico fuerte del Papa a través de la bula para el inicio de la orden. Así que es importante irnos preparando y exactamente esta celebración de la familia capuchina pues nos va animando y nos vaya trazando pasos para eso. Y yo creo que también nos recuerda el que no estamos solos, ¿verdad? Como hablábamos del caminar juntos, es que no somos solamente los capuchinos, ¿verdad? Que a veces, yo sé que para nosotros en Puerto Rico, yo sé que mucha gente cuando escuche la conversación se va a dar cuenta que no somos los frailes nada más, ¿verdad? A veces, pues sí se sienten un poco identificados porque son terciarios y son guiados, son animados, asistidos por los frailes, ¿verdad? Por nosotros, los capuchinos. Y otros porque como son de nuestras parroquias o nos ven en algún ministerio, pues se han acercado y creen y se sienten identificados con nuestra espiritualidad. Pero en realidad en Puerto Rico no hay mucha, vamos a decir, familia capuchina, ¿verdad? Solamente las terciarias de la Sagrada Familia, ¿verdad? Están por ahí, pero aquí no hay clarisas capuchinas, no hay de esos institutos, ¿verdad? Que eso también nos recuerda y se le presenta ahora a las personas que nos escuchan, si no lo sabía, que la familia capuchina es más que los frailes, ¿verdad? Que no solo somos los frailes capuchinos, sino que hay otras comunidades religiosas e incluso laicos, ¿verdad? Que era lo que traías también, incluso laicos que viven, ¿verdad? Y disfrutan, asumen, beben de nuestra y comparten de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Yo creo un poco, ¿verdad? Porque como acompañar las clarisas capuchinas hemos hablado, y en Puerto Rico solamente hay clarisas que, si no me equivoco, son de la regla de Urbano, del Papa Urbano. Eh, Cuéntanos un poco, ¿verdad? Porque no podemos hablar de todos los institutos, pero como yo sé que mucha gente conoce las hermanas clarisas, pues ahora como que hay unas clarisas con apellido, ¿verdad? Ahora hay unas clarisas capuchinas. ¿Cómo es, verdad, que se relaciona un poco y cómo es, verdad, que son las clarisas capuchinas en diferencia, pudiéramos decir, a estas hermanas, pues clarisas, ¿verdad? Que no... Sí, yo digo que con el mismo espíritu de esta época de que hablábamos, reformador, un modo de mirar a San Francisco, también hubo mujeres que encontraron un modo de mirar a Santa Clara y a la regla de la Santa Clara como instrumento para una renovación. Y tenemos el caso de la fundadora, de la iniciadora de las clarisas capuchinas, que se llama la beata María Lorenza Longo, que fue beatificada el año pasado. Ella fue una laica, una viuda, de estas laicas importantes, ¿no? En Nápoles, era esposa del regente, tenía muchos conocimientos, mucha influencia, quedó viuda bastante joven, de mediana edad, estaba paralítica, tuvo una curación milagrosa, extraordinaria, en el santuario mariano de Loreto, aquí en Italia, santuario de la Santa Casa, donde por fortuna estamos los capuchinos hoy día, animando el santuario, ¿verdad? En este santuario de la Casa de Nazaret, donde están las reliquias de las paredes de Nazaret, ¿verdad? Se trasladaron las paredes de lo que era la casa de la Virgen María, de Jesús, José. Ella vivió un momento muy particular, muy especial, del sí, digamos, en esa casa del santuario de Loreto. Y recibió la sanación. Cuando recibió la sanación, cambió de hábito, se puso el hábito de terciaria franciscana y cambió de nombre. Se llamaba solo María, a partir de ahí se llamaba María Lorenza, por Loreto, ¿verdad? Loreto, Lorenza. María Lorenza. Y a partir de ahí, con la salud ya restablecida, se dedicó a los pobres. Se dedicó a los enfermos, se dedicó a recaudar fondos. Años estuvo dedicándose a los últimos. No solo con sus propios bienes, sino, por decir así, movilizando a los bienes de todos sus contactos.
para poder servir a los pobres. Haciendo una red, tejiendo una red de laicos para poder financiar, digamos, las obras sociales. Había mucha pobreza en aquel momento en Nápoles, había muchas necesidades. En un momento recibió la iniciativa de Héctor Bernaza, que también era un laico muy famoso de aquella época, de fundar lo que se llamaba el Hospital de los Incurables. Todavía no existían los hospitales como hoy lo conocemos, con médicos, con enfermeras, pero los primeros intentos eran estas instituciones donde se prendía cura, o sea, se tomaba cuidado medicinal de los que llamaban incurables, que eran los que tenían enfermedades infecciosas. Entonces se fundó, ella se hizo cargo de esta iniciativa y fundó el primer hospital de los incurables en Nápoles, con sus bienes, como digo, y con los bienes de todos los que podía, digamos, ¿no? Una iniciativa realmente muy, muy importante, porque ese hospital todavía hoy está en pie. Todavía hoy sigue funcionando, después de casi 5 siglos. Habrán sentido a lo mejor algunos de ustedes a Giuseppe Moscati, un médico santo, ¿no? Exacto. Moscati, mucho tiempo después de la madre de Lorenza Longo, pero trabajó en este hospital. Y se hizo santo. Y tantas otras como San Juan Antida y tantos otros santos trabajaron en este mismo hospital fundado por la madre Lorenza. Bueno, ya la madre Lorenza ya estaba anciana, 70 años. Había fundado hospital, había estado 30 años dedicándose a los pobres. Ya podría quedar, digamos, como una viejita santa y punto. Pero tuvo otra cosa para hacer todavía. Ya muy enferma, ya de nuevo, ya por los años, por todo el trajín de todos estos años, tuvo en su corazón la inspiración de ir a Jerusalén, de peregrinar, pero ya el físico no le daba para allá. Entonces entendió que lo que tenía que hacer era fundar un monasterio dedicado a Santa María de Jerusalén. Y así lo hizo. Entonces fundó un monasterio con las mujeres que la ayudaban, con algunas de las doncellas que tenía ella conocimiento, un pequeño grupo para iniciar este primer monasterio que era de terciaria, no era todavía propio de Clarisa. Era un monasterio que intentaba ser un monasterio nuevo, monasterio, pero más o menos en el mismo tiempo llegaban los primeros capuchinos a Nápoles. Y por supuesto que ella los alojó en el hospital, y trabajaron en el hospital el primer tiempo. Entonces ella, al ver los primeros capuchinos, al tener estas referencias, fundó este primer monasterio en 1535, lo aprobó el Papa, porque lo que ella tenía, sí, ya no tenía más dinero porque lo había gastado todo, pero conservaba los contactos, ¿verdad? Exacto. Eso era muy importante. Sí. Tenía un conocido, el cardenal Carafa, muy importante. Entonces, milagrosamente consiguió que le erigieran el monasterio, y a los pocos años, ya poco antes de morir, unos meses antes de morir, la madre Lorenza consiguió algo que era prácticamente imposible, era que el Papa obligara a los capuchinos a asumir la cura pastoral del monasterio y a transformar entonces este monasterio en monasterio de capuchinos. ¿Por qué? Porque los capuchinos tenían en sus constituciones que no, para preservar, digamos, para preservar esa libertad, esa itinerancia, no estar fijos a los lugares, no podían asumir el cuidado de monasterio de monjas. Estaba prohibido por constitución. Y en cambio, el Papa, con su poder, obligó a los capuchinos, obediencia, y no solo por obediencia, bajo pena de excomunión, a entonces tomar en su cuidado este primer monasterio de monjas capuchinas. Bueno, así fue la historia. Fue el primer monasterio, después con lentitud surgieron otros monasterios, pero ya después del Concilio de Trento, una vez que las cosas estuvieron claras, las reglas de juego, la renovación conciliar, ya los monasterios rápidamente crecieron prácticamente en toda Italia, después en España. Rápido, 100 años después, ya se vinieron a América los monasterios y comenzaron la expansión.
con clarisas, porque propiamente ya son de la Orden de Santa Clara, así era el nombre inicial, Capuchinas de Santa Clara, ¿verdad? Capuchinas de Santa Clara. La idea es recuperar la regla propia de Santa Clara, que en la mayoría de los monasterios se había olvidado, se había perdido, y las constituciones de Santa Coleta, que eran constituciones reformadoras. Bueno, en el fondo sentimos nosotros, nuestra familia espiritual capuchina, está sostenida por la oración de las contemplativas. Las hermanas entonces son las que de alguna manera sostienen todo el árbol, ¿no? Son la raíz espiritual, el pulmón espiritual que sostienen entonces todo el árbol de nuestra orden misionera, que hace muchas tareas, que muchas de la eficacia, posiblemente, ¿no?, de la eficacia de nuestro apostolado, tiene que ver con esa otra parte contemplativa, ¿verdad? Que se ofrece, que ofrece su oración, pero sobre todo su vida, para que tengamos frutos apostólicos. Por eso es tan hermoso la vida franciscana y la propia capuchina, ¿verdad? La reforma, porque se reformaron los hermanos y también nace una reforma femenina. Es curioso que los hermanos no querían esto, ¿no? O sea, se resistieron, pero que el carisma parecería, uno lo puede leer así, ¿no? El carisma siempre tuvo dos rostros, el rostro femenino, el rostro masculino, Francisco y Clara. El carisma, para ser reformado, necesitaba también un rostro femenino, y por ese motivo se dice así, ¿no?, que las capuchinas, o sea que tenemos el mismo carisma, pero dos expresiones, como dos rostros. Y podríamos agregar a los laicos también, ¿verdad? Como tres rostros del mismo carisma. El rostro laical, el rostro contemplativo, el rostro consagrado masculino. Bueno, son rostros de un mismo carisma. El Papa Francisco tiene una cosa que es muy bella, que es la figura del poliedro. No hay que pensarnos como una esfera, sino como un poliedro. O sea que tenemos distintas caras, muchas caras son distintas, ¿verdad? Una es cuadrada, el otro rectangular, el otro es un triángulo. Pero estamos unidos y ese poliedro mantiene la unidad y la comunión. De alguna manera eso, cada rostro es distinto al otro, no somos todos iguales. Uno tiene una cosa, participamos del mismo carisma espiritual, pero las concreciones después son muy diversas. Entonces, en la vida laical, lógico que es muy distinto. Quien es un fraile, un consagrado, y tiene la disposición para la oración, o tiene tiempo para trabajar pastoralmente. El laico tiene su familia, tiene su trabajo, y tiene que estar. Lo puede hacer prácticamente su tiempo libre. Las hermanas también tienen su característica, digamos, ¿no? La prioridad de la oración, la prioridad de la vida contemplativa. Cada rostro tiene su acento, pero entre todos hacemos el verdadero capuchino. Incomplementario, ¿verdad? Porque como decías, la acción apostólica que nosotros hacemos está de cierta manera sostenida por la oración de las hermanas, ¿verdad? Igual que en la iglesia, ¿verdad? El pulmón de la contemplación que ayuda a tantos poder hacer los ministerios, el trabajo apostólico, pero se siente uno respaldado por la oración de tantos hermanos y hermanas en la contemplación, igual que ellos disfrutan de los beneficios, en cierto sentido, pues de la acción apostólica, que aquellos que estamos constantemente, por decir así en expresión, en el mundo, pues puede hacer, ¿verdad? Esa complementariedad, ¿verdad? Que tanto desde el inicio Francisco con Clara también tuvieron, y que pues todavía, gracias a Dios, pues sigue eso estando por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir culminando, ¿verdad, Leonardo? Pero antes de culminar, ¿verdad?, quisiera que le dieras un mensaje a nuestros bienhechores, a aquellos que colaboran con nosotros, no solo los que colaboran aquí en la Asociación Misionera económicamente, ¿verdad? Y que le damos gracias por eso, sino a los que colaboran con nosotros en los ministerios, ¿verdad?, que igualmente disfrutan de este carisma, e igualmente, pues siempre aprovechamos para que se dé una invitación, una animación a los jóvenes, ¿verdad?, para que se interesen en nuestra vida.
Bien, yo siempre digo que el carisma capuchino no es exclusivamente un carisma de los frailes. Lo iniciaron los frailes, lo iniciaron como frailes, pero un carisma que fue creciendo y que fue tomando estos rostros distintos. Y que realmente muchos laicos se sienten capuchinos, te lo dicen. Sienten capuchinos, se viven capuchinos, sienten, sí, franciscano, pero capuchino, ¿verdad? Y yo digo que eso es respetable y es obra del Señor. Algunos dicen, no, los franciscanos somos todos franciscanos, no importa si son conventuales, capuchinos, sí. Eso es una cosa de los frailes. Yo he comprobado que no es así, porque me lo han dicho tantas personas, no porque es una idea que la leí. Entonces yo lo que animo a los que se sienten capuchinos y que lo expresan de distintas maneras, con la oración, con la colaboración, con la misión de los hermanos, con la contribución económica, con poner su tiempo, sus talentos al servicio, con la sintonía espiritual. Los animo, digamos, a todos estos que se sienten capuchinos a vivir este carisma, a darlo, a conocerlo más, a conocer este origen y cómo se desarrolló, ¿no? A conocer cómo tantos laicos estuvieron al lado de los frailes, tantos colaboradores laicos. Sin ellos no podríamos ser lo que somos hoy día. Por ahí son más anónimos, no hablamos mucho de ellos, pero son muy importantes, muy importantes. Yo diría eso, ¿no? A darse cuenta de cómo el Espíritu Santo va actuando en todos nosotros y que esta participación de la familiaridad espiritual nos hace también recibir tantos bienes espirituales. Yo hacía referencia a esto, ¿no? A cómo todas las entregas de los santos de una orden, todo el patrimonio de los mártires de una orden, el patrimonio de las indulgencias concedidas a una orden, de las misas que se celebran, de las oraciones, y también, bueno, sí, de las deficiencias y de los pecados, todo se hace comunión de todo, ¿no? No solo de la parte buena, ¿no? También de la parte, de todo, pero al hacer comunión con una familia espiritual, nos enriquecemos. Quiere decir que no es que somos solo, bueno, soy devoto del Padre Pío, distinto, soy devoto del Padre Pío, pero me siento capuchino de la familia. Es que yo los invito a identificarse como familia capuchina, celebrar esto, a nutrirse de esto y a seguir trabajando juntos. A los jóvenes, ¿qué les puedo decir? Hay mucho ruido, hay muchas redes sociales, muchos mensajes, muchas cosas, hay buenas intenciones en el corazón. Creo que qué lindo sería hacer un poco de silencio para escuchar la voz profunda del Espíritu de Dios y te llama a un carisma. Que no es solamente, me gustó esto, no. Me llama un carisma para responder al plan de Dios. Hay una palabra que Dios quiere decir en la vida de cada uno, que la puede decir solo si yo la pronuncio en mi vida, y nadie la va a decir por mí. Yo particularmente, sí, capuchino, la orden, todo, pero si yo no pronuncio esa palabra en el mundo, nadie la va a quedar muda esa palabra. Porque esa palabra tiene que ver con mi nombre, con mi historia, con mi realidad. Así que yo los invito a los jóvenes a no perder el tiempo, a no enroscarse, a no complicarse, y no a ser simples al escuchar esa voz de Dios, responder con la vida. Que después del camino se va haciendo. No tener miedo porque a veces el miedo te paraliza. Si hay un llamado, responder. No dejar la incógnita para mañana. Perfecto. Gracias, Leonardo, por sacar de tu tiempo y compartir con nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Para que celebremos juntos a la familia capuchina, ¿verdad? Estos inicios de la familia. Yo sé que tienes un blogspot, pero es un poco más difícil. Pero en Facebook, a mí me gusta una página que tú tienes porque ahí, ¿verdad? Que habías explicado, hermanándonos, cómo es que te pueden conseguir, porque haces unas reflexiones muy bonitas. Yo las he usado para homilías, así que me han ayudado
para incluir Bien, sí, yo creo que buscando simplemente hermanándonos con Francisco y Clara, ahí les va a salir enseguida en el Facebook, y si no también hermanándonos con Francisco y Clara o hermanándonos buscando en el Google y eso, no sé si salen otras cosas, pero sale casi enseguida mi nombre, Leonardo González Ruy López, así que me van a poder encontrar. Pero si tienen Facebook, es fácil entonces seguirlo, porque yo trato de replicar siempre que sale algo en las redes sociales, digamos, de estar un poco activo. Nosotros no somos muy especialistas, también somos de otra generación, yo ya me siento de otra generación, ¿no? Pero bueno, tratamos de utilizar, digamos, estos medios también para llegar, para poder hacer presente todo esto, digamos, en el continente digital. Sí, hermano, gracias. Y de las experiencias que vas viviendo con las Clarisas, ¿verdad? Sí. Que las visitas y todo eso es muy bonito también. Sí, trato de reflejar un poco también eso. Bien, yo les deseo un feliz día de la familia Capuchina a todos nuestros hermanos y hermanas de esta gran familia. Paz y bien para todos. Gracias. Pues gracias a todos por estar con nosotros. Como el Papa Francisco dijo cuando le eligieron pontificado, que fueron al fin del mundo a buscarlo, pues también nosotros fuimos al fin del mundo a buscar a Leonardo, pero igualmente ya estaba en Roma. Así que damos gracias también a Fray José Ángel que nos contactó para que nos acompañara, ¿verdad? Que pues él vive con Fray José Ángel, para los que conocen a Fray, porque obviamente pues viven en la curia en Roma. Así que gracias, les vamos a dar la información para que se contacten con nosotros si quieren hacer llegar alguna donación, si quieren ser miembros de nuestra familia a través de la Asociación Misionera Capuchina y hacerse miembro de la misma. E igualmente les invito a entrar a capuchinospr.org, a nuestra tienda online. Hay unos t-shirts nuevos que dicen paz y bien con la TAU, y otros artículos que también pues nos ayudan en nuestra misión y en la formación. Así que gracias, nos volveremos a ver pronto. Así que Dios les bendiga, paz y bien. Paz y bien. En capuchinospr.org encontrarás un espacio virtual con una variedad de artículos religiosos como rosarios, incluyendo la corona franciscana, estuches para los rosarios, camisetas, crucifijos, decenarios, magnetos, libretas, bultos con frases bíblicas y hasta ornamentos para la Navidad. Aprovecha la mercancía disponible antes de que se acabe. En la página capuchinospr.org encontrarás una tienda virtual con artículos religiosos, desde bultos hasta rosarios, desde la coronilla franciscana hasta libretas con hermosos mensajes para celebrar nuestra fe. Apoya a la Asociación Misionera Capuchina a la vez que adquieres ese regalo especial.